No estamos para juzgar los hechos, sino para explicarlos. En esta entrega de hoy vamos a hablar sobre la entrevista que le hicieron a Larry C. Johnson, ex oficial de la CIA, y la situación actual entre Rusia y Ucrania. De acuerdo al análisis geopolítico que hace Johnson, estamos en condiciones de afirmar que Rusia ya ha ganado la guerra contra Ucrania. Más allá de lo que dicen los medios, que nos invaden con los refugiados, con el tema de los refugiados, con el tema de que Rusia se ha empantanado, que la guerra está empantanada, nada que ver, nada que ver. Es un territorio muy amplio, de 44 millones de personas, no es como Irak, donde prácticamente no hubo resistencia civil, y el análisis que hace Johnson a través de un reportaje que se ha publicado en latercera.es, en un portal español, vamos a transcribir las explicaciones técnico-militares que él da para afirmar que Rusia ya ganó la guerra contra Ucrania. Digamos que Johnson fue un antiguo oficial de la CIA y que solo cree que Rusia ganó la guerra y que solo quedan tareas de limpieza. Trabajó en la Oficina de Lucha contra el Terrorismo durante 24 años en Estados Unidos y hoy está como consultor en el sector privado. Se le pregunta a Johnson, ¿puede explicarme por qué cree que Rusia está ganando la guerra en Ucrania? Y la respuesta de Johnson es muy clara. Dentro de las primeras 24 horas de la operación militar rusa en Ucrania, todas las capacidades de intercepción de radares terrestres de Ucrania fueron eliminadas. Sin esos radares, la Fuerza Aérea de Ucrania perdió su capacidad de interceptar aire-aire. En las 3 semanas intermedias, Rusia ha establecido una zona de exclusión aérea de facto sobre toda Ucrania. Si bien es aún vulnerable a los misiles tierra-aire disparados desde los hombros suministrados por los Estados Unidos y la OTAN, o sea, esas bazucas famosas que se ponen los ucranianos en el hombro, no hay evidencia de que Rusia haya tenido que reducir las operaciones aéreas de combate. También me llamó la atención, dice Johnson, la llegada de Rusia a Kiev a los 3 días de la invasión, 3 días. Recordé que los nazis, en la Operación Barbarroja, tardaron 7 semanas en llegar a Kiev. 7 semanas. Y ahí acá hay una diferencia fundamental. Esta era una invasión anunciada. Había fotos satelitales de las tropas. En cambio, la invasión que hizo Hitler fue una invasión en secreto, no anunciada, simultánea y tipo Blitzkrieg. O sea, comparativamente, acá no había el efecto sorpresa, que sí lo hubo, que sí lo tuvo Hitler. Y aún así, superó en tiempo la llegada a Ucrania que las tropas de Hitler. Los nazis tenían la ventaja de no andarse con rodeos para evitar bajas civiles y estaban ansiosos de destruir la infraestructura crítica. Sin embargo, muchos supuestos expertos militares estadounidenses afirmaron que Rusia estaba empantanada. La historia que escuchamos en los medios de que está empantanado, que no se copó en 3 días. ¿Por qué esa información tan distorsionada, tan sesgada? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Los nazis, sin embargo, muchos supuestos, cuando se colocó a 24 millas o 40 millas, según la fuente de noticias, al norte de Kiev durante más de una semana, quedó claro que la capacidad de Ucrania para lanzar operaciones militares significativas había sido eliminada.
Si su artillería estaba intacta, entonces esa columna era presa fácil para una destrucción masiva. Eso no sucedió. No hubo una destrucción masiva del ejército ruso. Alternativamente, si los ucranianos tenían una capacidad viable de ala fija o ala rotatoria, debería haber destruido esa columna desde el aire. Eso no sucedió. O, si tuvieran una capacidad viable de misiles de crucero, deberían haber hecho llover el infierno sobre la columna rusa supuestamente estancada. Eso tampoco sucedió. ¿Se acuerdan de esa columna rusa de 64 kilómetros? ¿Por qué no la destruyeron? Si tenían capacidad de artillería para hacerlo. En cambio se decía que esa columna estaba detenida porque le faltaban suministros y que avanzaba lentamente o no avanzaba, que Rusia se había quedado sin recursos logísticos. Alternativamente, si los ucranianos tenían una capacidad viable de ala fija o ala rotatoria, deberían haber destruido esa columna. O si tuvieran una capacidad viable de misiles de crucero, deberían haber hecho llover el infierno sobre esa columna, supuestamente estancada. Eso no sucedió. Los ucranianos ni siquiera montaron una emboscada de infantería significativa a la columna con sus jabalinas estadounidenses recién suministradas. La escala y el alcance del ataque ruso son notables, dice Johnson. Capturaron un territorio en 3 semanas, que es más grande que la masa terrestre del Reino Unido. Repito, capturaron un territorio en 3 semanas, que es la masa terrestre similar a la del Reino Unido. Luego procedieron a llevar a cabo ataques dirigidos a ciudades clave e instalaciones militares. No hemos visto un solo caso de una unidad del tamaño de una brigada o un regimiento ucraniano atacando y derrotando a una unidad rusa comparable. Repito, no hemos visto un solo caso de una unidad del tamaño de una brigada o un regimiento ucraniano atacando y derrotando a una unidad rusa comparable. En cambio, los rusos han dividido al ejército ucraniano en fragmentos y han cortado sus líneas de comunicación. Los rusos están consolidando el control de Mariupol y han asegurado todos los accesos al Mar Negro. Ucrania ahora está aislada en el sur y en el norte. Me gustaría señalar, dice Johnson, que Estados Unidos tuvo más dificultades para capturar tanto territorio en Irak en 2003 mientras luchaba contra una fuerza militar muy inferior y menos capaz. En todo caso, esta operación rusa debería asustar muchísimo a los líderes militares estadounidenses. Esta operación rusa debería asustar muchísimo a los líderes militares estadounidenses. ¿Por qué? Porque la capacidad de acción de relámpago es muy superior a la que tuvo Estados Unidos en Irak. Para llegar a Bagdad, Estados Unidos le costó 45 días. No tuvo prácticamente ninguna resistencia civil y solo tuvo la resistencia del ejército iraquí, que no tenía la fortaleza que decían que tenía. Rusia no solo está atacando y destruyendo las bases utilizadas por la OTAN periódicamente desde 2015, sino que no hubo advertencia de ataque aéreo y no se apagaron los misiles de ataque, bases aéreas que antes estaban en el territorio ucraniano. La pregunta que se le hace a Johnson es: ¿por qué los medios intentan convencer al pueblo ucraniano de que pueden prevalecer en una guerra contra Rusia? Si lo que dice usted es correcto, entonces todos los civiles que están siendo enviados a luchar contra el ejército ruso están muriendo en una guerra que no pueden ganar. No entiendo por qué los medios querrían engañar a la gente en algo tan serio. ¿Cuáles son su opinión o sus pensamientos sobre eso? Y responde Johnson: es una combinación de ignorancia y pereza. Combinación de ignorancia y pereza. En lugar de hacer reportajes reales, la gran mayoría de los medios, impresos o electrónicos,
así como las grandes empresas tecnológicas, están apoyando una campaña de propaganda. Están apoyando una campaña de propaganda. No están informando. Quieren formar opinión, que es muy distinto. Recuerdo cuando George Bush era Hitler porque invadió Irak. Recuerdo cuando Donald Trump era Hitler y ahora tenemos un nuevo Hitler, Vladimir Putin. Este es un libro de jugadas cansado y fallido. Cualquiera que se atreva a plantear preguntas legítimas al respecto es inmediatamente catalogado como un títere de Putin o un títere de Rusia. Cuando no pueden discutir los hechos, lo único que recurren son los insultos. O sea, cuando no pueden rebatir los hechos, a lo único que recurren es a los insultos. La semana pasada, se le pregunta, el coronel Douglas MacGregor fue invitado al Tucker Carlson Show. Sus puntos de vista sobre la guerra son sorprendentes y similares a los tuyos. Esto es lo que dijo en la entrevista el coronel. La guerra ha terminado realmente para los ucranianos. Se han molido a pedazos. No hay duda de eso a pesar de lo que escuchamos de nuestros principales medios de comunicación. Entonces, la verdadera pregunta para nosotros en esta etapa es, Tucker, ¿vamos a vivir con el pueblo ruso y su gobierno o vamos a seguir buscando este tipo de cambio de régimen disfrazado de guerra en Ucrania? ¿Vamos a dejar de usar a Ucrania como un títere ariete contra Moscú, que es efectivamente lo que hemos hecho? Se le pregunta. ¿Está de acuerdo con MacGregor que el verdadero propósito de incitar a Rusia a una guerra contra Ucrania fue el cambio de régimen, o sea, derrocar a Putin? En segundo lugar, ¿está de acuerdo en que Ucrania está siendo utilizada como escenario para que Estados Unidos lleve a cabo una guerra de poder contra Rusia? O sea, que Estados Unidos utilice a Ucrania como medio de una guerra de poder contra Rusia. Larry Johnson, respuesta. Doug es un gran analista, pero no estoy de acuerdo con él. No creo que haya nadie en la administración de Biden que sea lo suficientemente inteligente como para pensar y planificar en términos estratégicos. Repito, no creo que haya nadie en la administración de Biden que sea lo suficientemente inteligente como para pensar y planificar en términos estratégicos. En mi opinión, los últimos 7 años han sido de inercia de la OTAN. Lo que quiero decir que la OTAN y Washington creían poder continuar arrastrándose hacia el este en las fronteras de Rusia sin provocar una reacción. La OTAN y la EUCOM llevaron a cabo ejercicios con regularidad, incluida la capacitación ofensiva y suministros de equipo. Creo que los informes de los Estados Unidos de que la CIA estaba brindando entrenamiento paramilitar a unidades ucranianas que operan en el Donbass son creíbles. Pero me cuesta creer que después de nuestras debacles en Irak y Afganistán, de repente tengamos estrategias de nivel de Sun Tzu moviendo los hilos en Washington. Recordemos que Sun Tzu es un estratega chino muy importante que, entre otras consideraciones, dijo que la guerra más victoriosa es aquella que se gana sin disparar un solo tiro. Estoy conmocionado por el error de cálculo al pensar que las sanciones económicas a Rusia lo pondrían de rodillas a Rusia. El opuesto es verdad. Rusia es autosuficiente y no depende de las importaciones. Sus exportaciones son fundamentales para el bienestar económico de Occidente. No olvidemos que el 70% del gas ruso lo consume Alemania, que Alemania es el motor económico de Europa. Alemania es el principal país económico y el motor económico de Europa. Sus exportaciones son fundamentales para el bienestar económico de Occidente. Si retienen el trigo, la potasa, el gas, el petróleo, el paladio, el níquel, acabado y otros minerales clave de Occidente, las economías europeas y estadounidenses serán salvajes.
Y este intento de coaccionar a Rusia con sanciones ahora ha hecho que sea muy probable que el papel del dólar estadounidense como moneda de reserva internacional se quede en el basurero de la historia. Desde que pronunció su famoso discurso en Múnich en 2007, Putin se ha estado quejando de la arquitectura de la seguridad global. En Ucrania podemos ver cómo estos molestos problemas de seguridad pueden convertirse en una guerra en toda su regla. Como saben, en diciembre Putin hizo una serie de demandas relacionadas con la seguridad rusa, pero la administración Biden se encogió de hombros y nunca respondió. Putin quería garantías por escrito de que la expansión de la OTAN no incluyera a Ucrania y que los sistemas de misiles nucleares no se desplegaran en Rumania y Polonia. ¿Crees que las demandas de Putin no son razonables? Responde Johnson. Creo que las demandas de Putin son bastante razonables. El problema es que el 99% de los estadounidenses no tienen idea del tipo de provocación militar que la OTAN y los Estados Unidos han llevado a cabo en los últimos 7 años en Europa Oriental. Al público siempre se le dijo que los ejercicios militares eran defensivos. Eso simplemente no es cierto. Ahora tenemos noticias de que se estaban financiando laboratorios en Ucrania. Supongo que Putin podría aceptar permitir el sistema de misiles nucleares estadounidenses en Polonia y Rumania si Biden aceptara permitir el despliegue de sistemas rusos comparables en Cuba, Venezuela o México. Cuando miramos en estos términos podemos empezar a entender que las demandas de Putin no son ni locas ni irrazonables. Los medios rusos informan que misiles rusos de alta precisión lanzados desde el aire golpearon una instalación al oeste de Ucrania, matando a más de 100 soldados locales y mercenarios extranjeros. Aparentemente el centro de entrenamiento de operaciones especiales estaba ubicado cerca de la ciudad de Obruch, que solo está a 15 millas de la frontera con Polonia. ¿Qué puede decir sobre este incidente? Sí, dice Johnson. Los ataques rusos militares en el oeste de Ucrania durante la última semana han conmocionado y alarmado a los funcionarios de la OTAN. El primer golpe se produjo el domingo 13 de marzo en Yavirov, Ucrania. Rusia golpeó la base de varios misiles, algunos supuestamente hipersónicos. Murieron más de 200 personas, que incluyen personal militar y de inteligencia estadounidense y británico, y cientos más resultaron heridos. Muchos sufrieron heridas catastróficas como amputaciones y están en el hospital. Sin embargo, la OTAN y los medios occidentales han mostrado poco interés en informar sobre este desastre. Yavirovi fue una base importante de avanzada de la OTAN. Hasta mediados de febrero, antes de la invasión rusa de Ucrania, el Comando de Entrenamiento del Séptimo Ejército de Estados Unidos estuvo operando en Yavirovi. Rusia no se ha detenido ahí. Las noticias militares de la ASB informan que Rusia golpeó otro sitio, el de Lijan, que está a 60 millas al sureste de Yavirov. Creo que el jueves, dice Johnson. Ayer Rusia golpeó Somotir y otro sitio de la OTAN. Tenía presencia anteriormente. Putin ha enviado un mensaje muy claro. Las fuerzas de la OTAN en Ucrania serán vistas y tratadas como combatientes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha sido elogiado en los medios occidentales como un líder en tiempos de guerra, un Winston Churchill moderno. Lo que los medios de comunicación no les dicen a sus lectores es que Zelensky ha tomado una serie de medidas para fortalecer su control sobre el poder mientras daña las frágiles instituciones democráticas de Ucrania. Por ejemplo, Zelensky ha prohibido 11 organizaciones de noticias de propiedad de la oposición y trató de prohibir que el jefe del partido de la oposición más grande de Ucrania, Víktor Medvedchuk, se postule para el cargo por un falso cargo de financiamiento de terrorismo. Esto no es comportamiento de un líder democrático. ¿Cuál es tu opinión sobre Zelensky?, se le pregunta. Zelensky es un comediante y un actor, señala Johnson.
no muy bueno en eso, en mi opinión. Occidente está utilizando cínicamente el hecho de que se lee que es judío como una distracción del considerable contingente de neonazis, y me refiero a nazis genuinos que aún celebran los logros de la unidad ucraniana de las Waffen-SS mientras luchaban con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Los hechos son claros. Está prohibiendo a los partidos políticos de la oposición y cerrando los medios de comunicación de la oposición. Supongo que esa es su nueva definición de la democracia. ¿Y cómo termina esto?, se le pregunta. Hay una publicación excelente en un sitio de Moon of Alabama titulada ¿Cuál será el estado geográfico final de la guerra en Ucrania? El autor de la publicación, Bernard, parece pensar que Ucrania eventualmente se dividirá a lo largo del río de Dnieper y al sur a lo largo de la costa que alberga una población mayoritariamente rusa. Esto eliminaría el acceso de Ucrania al Mar Negro y crearía un puente terrestre hacia Transnistria, la escisión de Moldavia, que está bajo protección rusa. El resto de Ucrania será un estado confinado a la tierra, principalmente agrícola, desarmado y demasiado pobre como para convertirse en una nueva amenaza para Rusia en el corto plazo. Políticamente estaría dominado por fascistas de Galicia que se convertirían en un gran problema para la Unión Europea. ¿Qué pensás? ¿Impondrá Putin su propio asentamiento territorial en Ucrania para reforzar la seguridad rusa o poner fin a las hostilidades o, más probable, a un escenario diferente? Y responde Johnson. Estoy de acuerdo con Moon. El principal objetivo de Putin es proteger a Rusia de las amenazas extranjeras y divorciarse definitivamente de Occidente. Rusia tiene los recursos físicos para ser un país soberano e independiente y está en proceso de hacer realidad esa visión. ¿Quién es Larry Johnson? Vamos a confirmar su biografía. Es un veterano de la CIA y de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado. Es el fundador y socio gerente de Berg Associates, que se estableció en 1998. Larry brindó capacitación a la Comunidad de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos durante 24 años. Ha sido vilipendiado por la derecha y la izquierda, lo que significa que debe estar haciendo algo bien. Su análisis y sus comentarios se pueden encontrar en su blog https://sonar21.com. Nosotros no juzgamos los hechos, simplemente los relatamos, simplemente los explicamos.